Tuco hará sonar su silbato y comenzará el juego aquí en el Andrés Guajurarí en Santa Inés. Ahí está, sonó el silbato, movió Crucero del Norte, comenzó el partido. La pelota le va a quedar a Núñez. Núñez deja fuera de acción a Brites. Hace metros hacia atrás. Va a encarar ahora. Cruza entre los dos. Uno lo cruza que es Mosevich. Será tiro libre para Guaraní. Y será tarjeta amarilla para el marcador de Puntas Colectivero. Está bien amarilla. La dejó para Gutiérrez, Gutiérrez se esquivó a Poncio, estaba gol, 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 gol. De Crucero del Norte, sí, Cristian Gutiérrez, 17 minutos del primer tiempo. Arranca Enrique, se viene Guaraní, Antonio Franco, la va abriendo para Morínigo que está por izquierda, Morínigo se la devuelve a Enrique, Enrique se va presionado por la marca de Mosevich, lo deja en el camino, viene Franco, la abrió para Bianchini, Bianchini bien abierto por izquierda, echó el centro, Matos González al córner. Y se va quedando con la pelota allá por izquierda. Se viene Franco Cabrera. La pone al vacío para que vaya Franco sobre el borde del área. Echó el centro. Está Vareiro. ¡Gol! ¡Gol! Que habilitó a Franco, el polaco llegó al borde del área, echó el centro pasado y ahí estaba el paraguayo para tocarla con la frente y en 41 decir que Crucero del Norte le gana a Guaraní 2-0. Le pega Dardo Romero a ras de piso, arrodilla en tierra Gonzalo Poncio, se queda con la pelota y el árbitro hace sonar su silbato y el final del primer tiempo aquí en el Andrés Guajurarí en Santa Inés. Pero Cuellar anticipa a Vareiro y la va dejando para Enrique. Enrique para Bianchini. Bianchini la abrió por izquierda. Buena habilitación para Luis Núñez. Se viene el Chucky, llega al borde del área, engancha. Va a tirar el centro, no puede. El Gato Rodríguez lo atora en la marca. Le va dejando para Tabaqui hacia atrás. Tabaqui la deja para Enrique que metió un taco. Y finalmente Franco Cabrera la pone en la mitad de la cancha. Albarracín anticipa a Vareiro. Se viene Albarracín como una tromba. Sacudió, le quedó a Torres. ¡Está!
darle al Chino Ramírez. Dardo se va a quedar con la pelota. La revienta hacia la mitad de la cancha. La viene a buscar Cuellar. Cuellar se queda con el balón. 47 ya cumplidos. Hasta los 48 se va a jugar el clásico. La va sacando Mosevich allá que le gana bien a Núñez. Arranca por derecha Gabriel Mosevich, que fue un muro por su lado. El árbitro hace sonar su silbato y el final del partido aquí en el Andrés Guacuraní.